sea, a Tomás y a todos los que me han estado aquí y han hablado respecto a mi obra. Bien, yo quería iniciar con una suerte de editorial actual, de editorial que escribiría que escribo este rato sobre la situación actual. Entonces voy a decir, no puedo leer porque tengo un problema de retinitis que me impide leer, que no puedo leer textos pequeños, ¿no? Entonces voy a tratar de recordar este editorial escrito en estos días frente a la situación actual. Comienza así, ¿no? Todo el mundo ama a Víctor Hugo. ¿Quién no ha leído Los Miserables o Nuestra Señora de París? ¿Quién no se ha conmocionado por las peripecias de Jean Valjean o el juego imaginativo de Quasimodo, del jorobado Quasimodo y la gitana Esmeralda, ¿no? Ahora bien, Víctor Hugo, que se enfrentó a Napoleón III, el sobrino de Napoleón, cuando traicionó todo el proceso histórico, dio un golpe de Estado contra la Segunda República Francesa y contra la Revolución del 48, ¿no? Entonces le dijo Napoleón de Petit, cuando el pequeño era Napoleón y otros, ¿no? Entonces jugaba con estos contrarios, ¿no? Con estos contrarios para generar la tensión estética. Por supuesto, no se quedó solamente con el apodo de ponerle el apodo de Napoleón el Pequeño, sino que lo combatió, tuvo que salir, exiliarse, pasó los 20 años de la autocracia de Napoleón III, pasó en muchas partes de Europa, escribió textos y todo eso, ¿no? Ahora bien, alto y bajo, ¿ya? Son los opuestos en este caso. Podrían servir para Novoa, ¿ya? Porque Novoa es bastante homófobo, ¿no? La esposa le pasa con la cabeza. Bueno, todos nosotros le pasamos con la cabeza. Por supuesto, ¿no? Entonces, pero con él caben otros opuestos, ¿ya? Esos opuestos son, por un lado, el de Zoquete Alcornoque. Alcornoque me parece un término excelente y queda bien, Novoa Alcornoque, suena bastante bien, ¿no? Somero, por un lado, y por otro lado astuto, sagaz, ¿no? Porque las soquetadas de Novoa, ¿ya?, han hecho reír al mundo entero, ¿no? Es terrible eso, ¿no? ¿Quién no se ha reído de lo que dice, ¿no? Pero en cambio su régimen ha sido terriblemente astuto, ¿ya? Un régimen, ¿ya?, que ha logrado el éxito, ¿ya? Aquí está Quinto Lucas, ¿no? Que recién leí una cosa de Quinto referida a todas las zorrerías que ha hecho este Novoa, ¿no? El régimen de Novoa. No sé quién es el inteligente ahí, o si es la CIA la que le da a pensar, ¿ya? Porque parece que él no es el astuto, ¿no? Y entonces pensemos, ¿no? ¿Ya? Hubo apagones de varios días, ¿no? Sin embargo, nos convenció de que se debía a que a los ecuatorianos nos faltan luces. Bueno, y así muchas otras cosas, ¿no? Su deuda la deuda de la bandera novena de 98 millones
Actualmente quedó en 3,5 millones. Pero claro, nos convenció de que fue una recomendación de los organismos internacionales para que funcione mejor la economía, ¿no? Subieron los precios por el aumento del diésel, ¿ya? Pero nos convenció que era por los paros de la CONAC, ¿no? Y así, ¿no? Y así, ¿no? O sea que es un régimen terriblemente astuto, ¿no? Entonces, ya, pero si nosotros ya observamos en su conjunto, ¿no? O sea, baja de los sueldos, baja de los salarios, baja del empleo público, baja de las medicinas, ¿ya? Represión al movimiento indígena, varios indígenas, algunos muertos, otros heridos, otros presos, ¿no? Y lo que nos viene es todavía peor, porque con ese referéndum que se celebra, creo que es el 16 de noviembre, referéndum y consulta popular ahí mezcladas con habilidad, ¿no? Viene algo terrible. La primera pregunta plantea la eliminación, digamos, de la prohibición que existe ahora a las tropas extranjeras. Imagínense lo que eso significa, ¿no? O sea, quieren entregar las tropas extranjeras. En principio, las pensaban anunciar en Galápagos, pero ya le dio la idea de que la gente se iba a irritar mucho si planteaban los Galápagos. Si nosotros aprobamos, las va a poner en Galápagos, ¿sabes? Porque a los gringos les interesa Galápagos, claro, como las Malvinas chilenas tienen una importancia geoestratégica mundial, ¿no? Las otras preguntas son habilidosas, ¿no? Que como la gente no quiere a los congresistas, peor a los congresistas de ahora, entonces plantea reducir a 70 el número de congresistas, quitar el financiamiento a los partidos y todo eso, ¿no? Pero la cuarta es convocar a una asamblea constituyente. Ahí en esa asamblea constituyente es que nos van a meter el control de las transnacionales sobre la economía nacional, y la posibilidad de que los policías disparen a matar sin ninguna consecuencia, la presencia de las tropas extranjeras en el Ecuador. Por eso es que, y en eso me repito a uno de los textos leídos, hay que ser opositor y decir no. Entonces ahora en ese referéndum hay que decir no, definitivamente no, totalmente no, absolutamente no. Bueno, ahora bien, tratemos digamos, de pensarlo, es esto que Alicia ha citado, que yo mencioné alguna vez, el ensayo breve, ¿ya? Y esto es muy importante en varios sentidos. Lo primero, resulta que se concebía que América Latina y el Ecuador, por supuesto, no tenían filosofía, porque se concebía la filosofía de la manera clásica occidental de los grandes sistemas filosóficos, ¿no? Pero Arturo Roy y Rodolfo Agoglia, dos argentinos que vinieron huyendo de la dictadura militar argentina y que vinieron acá y que hicieron muchas cosas muy valiosas, nos hicieron notar que hay una especie de filosofar en estado práctico, un pensamiento filosófico que está bajo la forma de otros discursos. Y por eso, quizá el aporte más significativo de América Latina en ese sentido es el ensayo. Pensemos los ensayos de José Martí, pensemos en los ensayos de Mariátegui, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Entonces, el ensayo es una cosa fundamental. Y un artículo tendría que ser pensado, un editorial tendría que ser pensado como un ensayo breve.
Ahora bien, en ese ensayo breve intervienen, digamos, dos elementos distintos, aunque pueden parecer similares, ¿no? La una es la de los contrarios que se refuerzan entre sí, ¿no? Y la otra es el de la dialéctica de la lucha de clases, ¿no? Y que son contrarios en una pelea a muerte, en una pelea total y absoluta, ¿no? Entonces, en esos contrarios, digamos, ¿cuáles son esos contrarios que entran en juego en la formulación de este ensayo previo, ¿no? Tenemos, por un lado, acontecimiento e historia. Entonces, un editorial tiene que referirse a un acontecimiento, ¿ya? Pero ese acontecimiento tiene que ser puesto en perspectiva histórica, ¿ya? La significación de ese acontecimiento tiene que estar en el proceso histórico global. Otra pareja de contrarios es la de teoría y práctica. Por un lado, las prácticas, las acciones vitales, la resistencia, la subversión, el levantamiento, la movilización, y por otro lado, la concepción teórica de ese proceso, hacia dónde va, cuál es su sentido, ¿no? Otra es la de individuo y de todo, ¿no? Otra es la de cabeza y corazón. O sea, en los procesos tienen que intervenir los dos. La otra es alma y cuerpo, ¿no? Otra es la de presente y futuro, y otra es la de presente y pasado. Hay otro juego de contrarios que son aquellas referidas a las emociones, ¿no? Nosotros tenemos dos pares distintos, ¿no? El uno es la que parte de la alegría y el otro parte de la tristeza. Pero en torno, la alegría tiene euforia, beneplácito, placer, qué sé yo. La tristeza tiene sufrimiento, dolor, angustia, exasperación, etc., ¿no? Entonces, todo ese juego de emociones entra en este juego de contrarios, ¿no? Hay otro contrario que es muy interesante, lo voy a señalar porque su análisis es muy complejo, que fue presentado por un dibujo de Pachacuti-Ñan, ya allá por 1650, no sé qué, que es un poco en el cual Easterman se basó para formular su filosofía andina, ¿ya? Y es un dibujo que ustedes tienen que conocerlo, tienen que buscarlo, en donde está el sol, la luna, el hombre, la mujer y las diferentes gradaciones que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, todo ese juego de contrarios entra en la concepción del ensayo breve, ¿no? Y por otro lado tenemos la dialéctica de la lucha de clases, que ya no son complementarios sino opuestos a muerte, ¿no? Capitalismo y comunismo no pueden conciliarse, ¿no? Son opuestos a muerte, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental en esta concepción de la formulación del ensayo breve, ¿no? Otro elemento interesante en la concepción del ensayo, que aquí ha sido ya mencionado, es los integrantes, ¿ya? Teóricos, ¿ya? de la formulación de un editorial. Entonces, en un editorial puede entrar el ensayo, puede entrar la historiografía, puede entrar las ciencias sociales, puede entrar la literatura, puede entrar el arte, ¿ya? Puede entrar el periodismo, la historiografía, todos esos elementos. Aquí se ha resaltado mucho la relación de ciencia, de ensayo de ciencias sociales, si se quiere, y literatura, o arte y literatura, ¿no? ¿Ya? Que
en mi caso ha sido fundamental, ¿no? Porque yo quería ser, toda mi vida quise ser novelista. Lamentablemente solo he podido escribir 2 novelas y la vida me llevó al ensayo, me llevó a la investigación histórica, ¿no? Pero eso ha hecho que yo siempre busque la articulación entre uno y otro, ¿no? Pero la literatura, no solo como forma de ver el mundo, sino como tema también, ¿no? Ustedes habrán oído, por ejemplo, la pertinaz insistencia que he tenido yo en la cuestión palestina, en la lucha palestina, y la figura de Darwich, que es el gran poeta del exilio, que es un maravilloso poema, al que no iba a ganar el Nobel, pero evidentemente los gringos y los israelitas y los sionistas ya se opusieron totalmente a que le den el premio Nobel a Darwich, ¿no? Entonces esa relación es fundamental, ¿no? La otra relación es la, digamos, que un ensayo tiene que moverse en el terreno de las emociones, ¿no? Tiene que ser agitador, no propagandista, ¿no? Porque la propaganda ya es una concepción dirigida, ¿no? Y que no es agitación, ¿sí? Y la agitación agita las emociones, agita las pasiones. Yo escribí un artículo alguna vez, Lenin es agitador, o sea, resaltando de Lenin no la condición de teórico nomás, sino la condición de agitador, de ser un agitador de las conciencias, un agitador de las emociones, un agitador de las movilizaciones, el agitador que está en la calle, ¿no? Y que es una de las figuras más emblemáticas y sintomáticas de la historia moderna, ¿no? Entonces, eso es. Y la otra cosa que también no han recabado mis amigos es la de la esperanza, ¿ya? O sea, hay esa famosa imagen de que la hora más oscura es siempre la anterior a la hora del alma, ¿no? La hora del día. La imagen de Julián Quito que ha traído Alicia acá presente, ¿no? Julián Quito es el rebelde, ¿ya? Que de 1803, que no fue detenido nunca. Entonces yo le recogí y dije, yo soy Julián Quito en este momento, ¿no? Y todos nosotros debemos ser Julián Quito, ¿no? El gran rebelde, el insurrecto, ¿no? Porque hay que entender que toda revolución es insurrección. Y frente al no, hay que votar no, pero como nos van a hacer fraude, hay que estar dispuesto a la movilización insurgente. Porque ya aprendió a hacer fraude. Bueno, el fraude último ya fue hasta estúpido. Quedan empatados y después en la siguiente elección le gana con 15%. Es lo más estúpido que puede haber si el pasó, ¿no? Porque esos sí son muy hábiles para hacernos pasar todas esas cosas, ¿no? Entonces, la esperanza es fundamental, ¿no? Por ahí hay una imagen de las luciérnagas, ¿no? Como sinónimo de la esperanza, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la esperanza, ¿no? En los momentos más oscuros, mayor la esperanza. Yo me he sorprendido, ¿no? Porque he oído 95 el momento más horrible de la historia. O sea, hemos vivido de momentos más horribles sucesivos. Y ahora estamos en el momento más horrible de la historia, pero lo que nos viene es el más horrible todavía. Pero entonces hay que tener esperanza, porque hay que existir, ¿no? Una de las cosas más hermosas de la rebelión palestina. No van a ganar, o sea, la insurgencia palestina no
no va a ganar. O sea, para que la insurgencia palestina derrote a Palestina, tiene que haber una revolución mundial primero. Tiene que ser derrotado el imperialismo yanqui de manera total, ¿no? O sea, es la lucha de la humanidad entera, es la lucha de los palestinos. Pero los palestinos tienen que estar luchando para demostrar al mundo que existe, ¿no? Existir es persistir. Bueno, yo finalmente les diría que yo quisiera promover estoy trabajando en tratar de organizar algunos aportes teóricos que yo he hecho, ¿ya? y que creo que cabe insistir en ellos, ¿no? Uno de ellos es que el materialismo histórico surgido del marxismo principalizó la categoría del modo de producción. La burguesía, que es muy inteligente, ¿ya? Principalizó la categoría de la circulación, ¿no? Y entonces hizo la historia del Mediterráneo, el paso del Mediterráneo al Atlántico, el paso del Atlántico actualmente al Pacífico, ¿no? Y ganó fuerza con ese tipo de pensamiento. Entonces yo he planteado la categoría del modo de reproducción, una categoría que además nos permite comprender las posibilidades de una mundialización general de la humanidad, porque ahora lo que está mundializado es el gran capital. Tanto es así que uno de los ejes más importantes en la actualidad es la migración. La migración es una cuestión tremendamente fundamental para ir liquidando, ¿ya?, el dominio exclusivo del gran capital. Por eso es que una de las cosas más feroces a las que se ha lanzado el imperialismo yanqui, el imperialismo europeo, es contra la migración, ¿no? Tratar de tener la migración, ¿no? Yo me acuerdo que algún progresista planteaba la necesidad de traer a los migrantes. No. Lo que se debe es luchar por la igualdad de los migrantes en todas partes, ¿no? Para que no les persigan a los árabes islámicos en toda Europa. Ahora están feroces contra los islámicos en Europa, ¿no? Para que existan en condiciones de igualdad con todos los demás, ¿ya? Porque todos son, recordemos que Martí hace más de 100 años dijo: no hay razas, no hay razas, hay diferencias étnico-culturales, ¿ya? Y eso hace que la humanidad sea la complejidad increíble de toda esa riqueza, y los migrantes son los que impulsan ese proceso general de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es una de las tesis que yo había planteado. La otra es que yo señalaba que en el siglo XX no se dio una confrontación entre capitalismo y socialismo con el triunfo del capitalismo, como se ha dicho, sino que en el siglo XX lo que hubo es una confrontación entre la globalización del gran capital, la vía Juncker, que se llama, con los movimientos de liberación nacional, que era la vía Farmer de ese movimiento de democracia liberal que se estaba extendiendo por todo el mundo, ¿no? Entonces, el socialismo no fue derrotado, no ha sido derrotado, ¿ya? Porque nunca ha estado plenamente vigente además, ¿no? Es una tendencia de la humanidad, es un proyecto de la historia, no una realidad presente, ¿no? Otro de los planteamientos en los que yo he insistido, porque un análisis que se ha hecho es que nosotros tenemos que seguir los géneros de Europa. Entonces, en Europa fue Solá y el realismo social a fines del siglo XIX, y después vinieron las vanguardias Kant, o sea, Solá, Kant, ¿ya? Entonces, acá se decía que el realismo de los 30 ya exige que ahora seamos Kant, ¿no? En nuestros países, ¿ya?, la dialéctica de los géneros es otra.
Entonces, aquí primero hubo la vanguardia, primero hubo Pablo Palacio y después hubo el realismo social. Es una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque Kafka y eso eran parte de nuestra visión hacia el mundo, alimentarnos de Europa. En cambio, la generación del 30 lo que planteó es la afirmación de una creación de nuestras propias sociedades, de nuestras propias gentes, de nuestros distintos sectores sociales. Bueno, finalmente, no, hay que, quizá una de las cosas que hay que rescatar de todo esto que hemos dicho es que hay que ser opositor, hay que decir no. Gracias.